Fundador de la Iglesia Familiar Cristiana en Santiago del Estero, es miembro de la Red Veraca, se destaca por organizar el Congreso de Intercesores, un evento enfocado a fortalecer la vida de oración y la intercesión. Con nosotros en el Micro Creativos TV, Pablo Hijo. Bien, Pastor Pablo Hijo. Pablo, un placer. Gracias Igualmente. por venir. Bueno, ¿Cómo estás? Bien, disfrutando un poco el evento, la verdad que no solo con la posibilidad de impartir, sino también de ser impartido, ¿no? Recibir desde un primer momento de que estamos, sentir el mover del Espíritu, la verdad que una bendición, nos vamos bendecidos. Mencionaste en la predicación de hoy que Dios no quiere cobardes, ¿no? Que cuando te ponías a describir la descripción de cobarde es más amplia de lo que uno tiene popularmente pensado, digamos, o asociaría. ¿Qué es un cobarde en el mundo espiritual para explayar un poquito? Bueno, para empezar, un espíritu, ¿viste? Porque creo que es propio del sistema, de la gente que está lejos de Dios, porque algunos, aunque a veces parecen personas de carácter o personas fuertes, en el fondo, si vos entras a buscar, te das cuenta de que son personas que tienen algunos de estos rasgos que después te menciono en cuanto a la cobardía. Algunos parecen mucha hombría, pero a la hora de que hay que resolver cosas, enfrentar cosas, muchos retroceden, yo lo he visto, ¿no? Yo creo que la verdadera valentía o la verdadera hombría uno recién la puede adquirir cuando está en Cristo. Pablo dice, cuando escribe a una de las iglesias, dice, portaos varonilmente. Es lo que creo que es un rasgo de la vida espiritual. La cobardía es un espíritu que obviamente uno tiene que quebrarlo, creo que lo traemos. Yo particularmente he experimentado mucho el estancamiento a causa de la cobardía. Tiene que ver no solamente con tener miedo, ¿viste? Sino que también es una persona que se resigna, es una persona cómoda, que de alguna manera siempre encuentra una excusa para no hacer lo que tiene que hacer. Es una persona apática, nunca empatiza con la situación que lo rodea. Es una persona irresponsable, porque el cobarde entra en ese terreno y egoísta, porque está pensando solamente en vos. Y por eso Pablo le habla a Timoteo, ¿viste? Porque esta actitud o este espíritu que en él se estaba manifestando, que a veces está muy disfrazado, no lo vas a ver, ¿viste? Lo estaba alejando de su misión, de su trabajo en la ciudad de Éfeso, ¿viste? De su responsabilidad. Entonces, la cobardía hay que prestar mucha atención porque hay mucha gente que está detenida a causa de esto. No sé si no se dan cuenta, pero el remedio para esto es la vida espiritual, porque, a ver, hay algo que no dije, hay un montón de cosas que no he dicho, pero la vida espiritual de por sí es violenta. Okay. Viste que dice, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, pero violencia en el buen sentido, sí, ¿no? Sí, claro. No la violencia la violencia mundana, sino es una persona violenta que no puede quedarse al margen. Con las decisiones. Y no te puedes quedar al margen, siempre parece que tenés que intervenir. Yo siempre digo, los cristianos, cuando tenemos resueltos nuestros problemas, vamos y nos buscamos más problemas. Okay. Porque no sé por qué uno tendría que andar metido en los problemas de otros. Pero bueno, es que no lo puedes contener. La vida espiritual es así. Tiene esa arista que, de una manera u otra te va movilizando, ¿no? Bien. Y la iglesia, en términos generales de la iglesia,
¿Cómo puede ser para no caer en quizás la cobardía o en la comodidad y seguir siendo vigente en este siglo XXI, en un 2024 y en una década tan movilizante donde parece que la Iglesia promueve valores que son contrarios a la cultura en general, que promueve el egoísmo, promueve buscate la felicidad personal, no pienses en los demás? ¿Cómo la Iglesia sobrepasa eso? Bueno, justamente lo que no podemos nosotros negociar para empezar, que eso es básico, pero no sé por qué a veces la Iglesia piensa que las cosas básicas son obsoletas ya. Y una de las cosas básicas que nosotros se nos ha enseñado desde el principio es la vida espiritual, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? Desde el vamos es así, desde el vamos hay una restauración de la vida del espíritu. Sabemos que estábamos muertos, y cuando la Biblia dice que estábamos muertos se refiere a nuestra parte espiritual, es decir, para Dios, cuando tu parte espiritual está muerta, estás muerto. Y lo que vino Cristo, bueno, justamente es a restaurar la parte espiritual para que a partir de ahí nosotros podamos arrancar. A lo que Él le dio vida es a nuestro espíritu. Y además nos dio el Espíritu Santo. Y ahí empieza el proceso, obviamente, de crecimiento espiritual. Tu espíritu ahora, el espíritu de la persona al principio es pequeño, y el cristiano sigue siendo carnal, pero comienza el proceso, ¿viste? Donde la carne empieza a menguar y la vida espiritual es la que tiene que empezar a crecer. Creo que obviamente si la Iglesia descuida esto, todo lo demás no te sirve, porque podemos hacer muchas cosas, ¿viste? La verdad que sí, el ser humano de por sí tiene la capacidad tiene la fuerza, ¿viste? Para hacer muchas cosas. Pero no llegas lejos, no es mucho lo que vas a abarcar. Y la verdad que hoy la media, muchos nos estamos comparando, pero no sé si desde lo espiritual, ¿no? Porque la vida espiritual es mucho más abarcativa, es mucho más profunda, llega muchísimo más lejos, ¿viste? Entonces, para vencer esto, salir de toda esa comodidad, egoísmo, fracasos, que por ahí tratamos de ponerle una excusa, ¿viste? Para callar nuestra conciencia y seguir adelante. La única forma es que vos mantengas la vida espiritual vigente, creciendo, bueno, la Biblia te habla un montón de eso, ocuparse, dice, el que se ocupa de la carne cosechará corrupción, mas ocuparse del espíritu es vida y es paz. Pablo habla de ser lleno del espíritu, bueno, del espíritu, eso está de punta a punta en la Biblia, nada más que a veces de alguna manera uno se sale del diseño, hablando de diseños hoy, ¿no? Y puede pasar de que alguien crea que está teniendo quizás un desarrollo espiritual, una vida espiritual de crecimiento, y en realidad no. ¿Puede existir esa confusión? Bueno, cuando hablaba de la viva, viste, Pablo le dice aviva el fuego. O sea, a veces nos hemos confundido lo que es un avivamiento. Un avivamiento no es la excitación de las emociones. O sea, puede pasar, ¿viste? O sea, en cierta manera puede trastocar, pero no es todo. No. A ver, por ejemplo, yo me doy cuenta que algunas personas se quedan, la palabra muere en la reunión. O sea, ¿por qué? Porque miran la palabra como un suceso y no como un proceso, el comienzo de un proceso. Bien. Entonces, yo no puedo ir a la reunión, querer experimentar algún tipo de vivencia, ¿viste? Y después olvidarme de lo que Dios me habló. Entonces eso todo era todo emocional nada más, y quedó ahí, murió, y la palabra o lo que Dios te dé es para comenzar un proceso, para que vos comiences a cultivar algo espiritual. Hoy hay una confusión muy grande entre lo que es espiritual y lo que es emocional. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque... Es una fina línea. Y sí, pero muchas iglesias se han conformado con eso.
para decirte, o sea, a veces nosotros los pastores hemos cometido ese error. Yo me incluyo en eso, no voy a... Pero con el tiempo vos te das cuenta que la vida emocional no... O sea, a veces la promueve, se usa mucho la manipulación en esto, ¿viste? Es el que aprende a manipular las emociones va a tener éxito. Pero vos después te das cuenta que no sirve, porque dura muy poco. Claro. Es de corto alcance. En cambio, lo que es del espíritu, eso, una vez que prende... eso y se establece, eso puede durar, ya dura, es un antes y un después para la persona, ¿no? Pero muy importante no confundir. A ver, Pablo decía, por ejemplo, que vuestro amor sea sin fingimiento. O sea, se puede confundir el amor espiritual con el amor humano. Bien. ¿Se puede fingir? Sí. Pero Pablo dice, no, fíjense que sea auténtico, el amor de Dios. Después habla de la fe también, vuestra fe sea sin fingimiento. Porque a veces algunos cristianos parece que tienen una fe que se llevan todo por delante y resulta que cuando tiene, o en el culto, viste, la persona está o ha recibido que grite victoria y de repente al otro día o a los 2 días vos lo ves en una crisis de fe tremenda. Claro. Se tiene que ser algo genuino, tenemos que aprender a distinguir de una vez por todas. Bueno, eso lleva tiempo, ¿no? Pero te das cuenta, ¿sabes cuándo te das cuenta? Por los frutos. Okay. Por eso la Biblia dice en algunos lados, en algún momento, por los frutos los conocerás. Entonces lo que es emocional no da fruto, lo que es del espíritu sí. Bien. Vas a ver resultados, sí o sí los vas a ver. Perfecto, genial. Bueno, para ir cerrando, me gustaría mostrarte, tenemos acá un baúl con algunos objetos que queremos compartir e integrar en la charla. Me gustaría dártelos y que vos nos puedas decir, por ejemplo, acá tenemos un reloj. Uh-huh. ¿Qué fue lo que más tiempo te llevó naturalizar, aprender en la vida espiritual? No aprenderlo capaz a nivel conocimiento, sino como interiorizarlo. La humildad. Ser humilde es muy difícil. Es una de las virtudes más complicadas. Porque la verdad que nosotros venimos de una naturaleza orgullosa. El orgullo está metido hasta los huesos. Y aun cuando vos empiezas a servir a Dios, el orgullo está ahí presente, ¿viste? Y a veces vos no te das cuenta hasta que sucede algo. Claro. Hasta que alguien te corrige, hasta que tenés que pedirle perdón a alguien. Además, el hecho de crecer, uno tiene que tener mucho cuidado cuando creces, porque cuando vos creces se te pueden subir los humos, ¿viste? Y la humildad, Jesús le dijo a los discípulos, sean mansos y humildes de corazón como yo. Por algo se los dijo. Por algo se los dijo. Y esa humildad genuina, porque también la humildad, por ahí parecemos humildes, pero no sé qué tanto. La humildad genuina es muy liberadora. Y yo me di cuenta que no es debilidad, es poder, es paz, permite que las cosas de Dios puedan funcionar. Bien. No recomiendo el orgullo. Para nada. Porque si vos, la Biblia dice que nosotros debemos humillarnos para ser exaltados. Pero si alguno de ustedes se exalta, Dios los va a humillar. Por nuestro propio bien, ¿no? Claro, sí. Porque el orgullo es enemigo de Dios, ¿no? Totalmente. Bien, perfecto. Pasamos el reloj. Y por último tenemos acá un micrófono del Sin Límites. ¿Por qué le recomendarías a alguien vivir la experiencia de Sin Límites? En primer lugar, porque es un diseño de Dios. Cuando algo se repite por mucho tiempo, ya no y se sostiene en el tiempo, porque lo que no es de Dios no se sostiene. Entonces vos tienes que saber que eso es parte de un diseño de Dios. Es un abrevadero
de agua fresca del Espíritu para muchas personas que lo necesitan, que eso no hay. A veces hay congresos que es solamente la fachada, ¿viste? Pero no tienen contenido, no hay vida, está muy vacío. Yo te digo porque, bueno, uno a esta altura ya lo disciernes, ¿viste? Me acuerdo una vez, hace unos años, cuando vine a un congreso que se hacía en la cancha de Echagüe, me parece. Entré, me encantó todo, ¿viste? Las pantallas, espectacular todo. Pero cuando comenzó el tiempo de oración y tiempo de alabanza y adoración, todo eso parece que se hace pequeño, ¿viste? Porque vos sientes la presencia de Dios. Y eso no lo vas a conseguir en cualquier lado, ¿viste? O sea, en realidad uno viene por eso, para ser impartido, para ser adiestrado. Lo recomiendo también porque tiene una base apostólica. Se habla muchísimo de lo apostólico, que es absolutamente necesario en este tiempo para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia, ¿no? Bien. Así que bueno, totalmente, y porque muy linda gente también. Sobre todo excelente. Y muy buenos oradores, obviamente, que también son partes. Así que bueno, Pastor Pablo, muchísimas gracias por participar y lo esperamos en las próximas ediciones. Bueno, listo, muchas gracias a ustedes y una bendición estar.